Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Estamos muy contentos por estar aquí delante de la presencia de Dios. Esta vez estamos, pues cada uno en nuestras casas, pero verdad que ese no es el pretexto para no buscar, para no dedicar un tiempo para buscar al Señor. Y gracias a Dios que podemos estar juntos a pesar de la distancia, a pesar de que no podemos reunirnos en la casa del Señor. Estamos unánimes porque sabemos que servimos a un Dios que está allá en su casa, está aquí con los que estamos aquí y nos gozamos en el Señor por esta oportunidad que Dios nos da de alabar y glorificar su santo nombre. Así que, hermanos, les invito a que se dispongan allá donde ustedes están para escuchar palabra del Señor y también para glorificarle, porque también otra situación en la cual podemos adorar al Señor es siendo obedientes, escuchando su palabra y guardándola en nuestro corazón. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir en este día la palabra del Señor. Y estoy muy contento, hermano, siempre que nos toca, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios, hablar acerca de Dios, pues debe ser motivo de gozo para nosotros el poder compartirla. Entonces, hermanos, les invito a que hagamos juntos una oración y que pidamos la dirección de Dios y que esté con nosotros en esta tarde. Que Él sea el que hable a través de su palabra y que su palabra cumpla el cometido por el cual Dios la va a dar. Que Dios dé esperanza, que Dios llene de alegría, que Dios sea el que sane, que Dios sea el que hable a su vida en esta tarde, hermano. Así que vamos a orar juntos. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, bendito Dios, para alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, en esta tarde que estamos, bendito Dios, dispuestos para escuchar tu palabra, bendito Dios, te pido que tú hables, Señor, que sea tu palabra hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, que sea tu palabra, bendito Dios, la que dé el aliento, el que dé fortaleza, Señor, a mis hermanos, y que donde quiera que estén, Señor, donde quiera que estén mis hermanos, puedas, Señor, tú bendecirles, puedas fortalecerles, Señor. Sabemos que no estamos solos, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, pero hay una verdad que es más grande, Señor, que tú estás con nosotros y eso, Señor, nos da la fortaleza y nos da la fe, nos da la certidumbre de seguir adelante, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a empezar a reflexionar acerca de un pasaje que seguramente usted ya lo ha leído muchas ocasiones y que tiene mucha enseñanza, que tiene mucha aplicación para los días en los cuales estamos viviendo. Y quiero llevarlo, hermanos, al libro de Samuel, segunda de Samuel, en el capítulo 11. Y fíjese lo que dice el profeta Samuel en el capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Hermanos, fíjense que este pasaje hace un contraste con el David que todos nosotros
conocemos, ¿verdad? Hace contraste con ese David que fue prudente al no levantar la mano contra el siervo del Señor, contra el rey Saúl, porque sabemos que en varias ocasiones David tuvo la oportunidad para matar a Saúl y así acceder al trono, ¿verdad?, que Dios le había prometido. Pero él, por temor al Señor, nunca levantó la mano a Saúl, sino que esperó en el tiempo del Señor. También vemos el contraste cuando en la Biblia leemos acerca de un joven que de pronto llegó al campamento a ver sus hermanos y había un paladín, un gigante, ¿verdad?, que desafiaba a los escuadrones de Israel. Y ningún hombre tuvo el valor suficiente para enfrentar a este paladín, sino que llegó este joven, ¿verdad? Y con el celo que tenía del Señor, dijo, bueno, pues ¿quién es este incircunciso que ha provocado a los escuadrones de Israel? Y él tuvo el coraje, tuvo el valor y enfrentó a ese gigante y lo venció, ¿verdad? Y cuando encontramos este pasaje en la Biblia, como que choca en nuestra mente, ¿cómo puede ser posible que un hombre tan dedicado al Señor, que además dice la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón del Señor, pudo hacer una cosa, una situación, un acto como el que hemos leído en esta tarde? Y respecto a este pasaje y respecto a lo que les he comentado, hermanos, yo saco 3 aplicaciones para nuestra vida en la cual nosotros debemos abrir los ojos en nuestros días. La palabra de Dios, hermanos, no solamente son historias, no solamente son relatos, es palabra viva, es palabra que nos enseña, que traza a nosotros el camino y nos indica, ¿verdad?, por dónde debemos de ir, y también nos marca la conducta que como cristianos debemos asumir bajo cualquier circunstancia. Y de manera que la Biblia es nuestro manual, hermanos. Vamos a ver la aplicación práctica, la aplicación para su vida que tiene este impactante pasaje que hemos leído. Fíjense que en la primera parte del pasaje dice en el versículo 1, dice que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Lo primero que notamos ahí es que David había enviado a su general Joab a acabar con una ciudad enemiga de Israel. En el capítulo anterior, hermanos, que es el capítulo 10, vemos que este pueblo de los amonitas había incitado a la guerra a los israelitas y que se había unido con varios pueblos para hacerle frente al pueblo de Israel. Y en su día David juntó al ejército y fue a hacerle guerra, y dice que los venció, de manera que los sirios y otros pueblos huyeron, y los amonitas dice que se refugiaron en Rabá, que era su ciudad capital, y ahí estuvieron un año. Y dice que pasó ese año, entonces David volvió a reagrupar al ejército y dice que envió a Joab esta vez para acabar con esa rebelión que habían formado los amonitas. Era una situación importante, hermanos, porque los amonitas se habían levantado contra el pueblo de Israel, pero yo creo que David no le dio esa importancia, sino que dejó solamente o delegó la autoridad ante Joab. Fíjense que la pregunta que sale de este acto, de este hecho, es ¿por qué David no marchó a la guerra con su ejército? Tal vez, hermanos, porque tal vez se sentía cansado, tal vez quería tomarse unas vacaciones, o simplemente también podría haber él pues retirándose a sus aposentos, pues disfrutar de las bendiciones que Dios le había dado. Sea la razón por la cual haya sido, que yo hasta este momento no he encontrado una razón por la cual David no quiso ir a la guerra. Hermanos, esto marca una enseñanza en nuestra vida. Fíjense que el rey era una pieza fundamental en lo que eran las guerras anteriormente.
Se dice que los reyes marchaban al frente siempre, a la columna, a la vanguardia de la columna del ejército para infundir valor. Era el que infundía valor, era el que daba la estrategia de guerra y decía, por aquí vamos a atacar y por acá les vamos a cortar el camino. Pero esta vez no viajó David. No viajó David, sino que delegó su responsabilidad. No quiso, evadió su responsabilidad en pocas palabras. Y esto pasa también hoy a veces en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros perdemos el sentido de nuestro trabajo en la obra de Dios, cuando olvidamos que nuestro trabajo para el Señor es importante y no sabemos qué lugar ocupamos en el cuerpo de Cristo, es porque hemos perdido el enfoque. David había perdido en ese momento el enfoque. Tal vez las bendiciones del Señor lo abrumaban y decía, bueno, pues sé que el Señor me va a dar la victoria y no es necesario que marche. Mejor me voy a ir a descansar un rato, ¿verdad? Tal vez eso fue el motivo, pero nosotros, ¿cuáles podrían ser los motivos los cuales nos hagan perder el enfoque en buscar al Señor? ¿Cuál podría ser el motivo, hermanos, que nos obligue a perder el enfoque en nuestra relación con Dios? Tal vez es tu trabajo, tal vez son los problemas, tal vez es la enfermedad, o muchas veces son las bendiciones que Dios nos da, las cuales nosotros de bendiciones por nuestros actos y a veces nuestra cabeza, pues por las malas decisiones que tomamos, convertimos de esas bendiciones en maldiciones, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos da cosas en las cuales nosotros podemos deleitarnos, que nosotros podemos gozarnos? Y nosotros pues estamos tan enfocados en eso que Dios nos dio que olvidamos a quién nos dio esa bendición. Entonces, ese puede ser también uno de los motivos por los cuales nosotros perdemos el enfoque, hermanos. Y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, es inaceptable que nosotros perdamos el enfoque. Fíjense lo que la palabra de Dios nos aconseja para no perder el enfoque. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el Señor Jesús nos dice que busquemos primero su reino, que busquemos las cosas de arriba, ¿sí? Y Él dice que Él suplirá, dice que todas las cosas que nosotros necesitemos, Él es fiel y Él las va a añadir a nuestra vida, hermanos. No debemos de nosotros afanarnos por ninguna situación que robe nuestro enfoque, nuestra comunión con Dios. Nada que nos aparte de Dios proviene de Dios, hermanos. A veces, fíjense, esa es la respuesta a muchas veces a las preguntas que nos hacemos cuando decimos, ¿esto será de Dios? ¿Esto será de Dios? A veces cuando nos ofrecen un trabajo y nos dicen, ¿sabes qué? Usted va a ganar tanto dinero, pero tiene que venir a trabajar domingos y los días que pues se necesite, ¿verdad? Pues entonces nos preguntamos, ¿esto es de Dios? Hermanos, si sabemos que algo es para robarnos la comunión con Dios, no es de Dios. No es de Dios, hermanos. Fíjense otro pasaje que dice en 1 Corintios 15:58, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Todo el trabajo que nosotros hacemos por el Señor, todo el trabajo, el Señor lo toma en cuenta. Sea un pequeño detalle, sea una obra grande, hermanos, el Señor lo toma en cuenta y lo tiene presente, ¿verdad? Cuando dice en un pasaje que Pedro llegó ante el Señor y le dijo, maestro, nosotros hemos dejado todo por ti. Y le dijo el Señor, bienaventurado, dice, porque eso dice, les va a ser tomado en cuenta. Parafraseando, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, eso nos debe animar a que nosotros dejemos de sembrar para el mundo y empecemos a sembrar para el reino de los cielos, hermano. Yo le decía hace unos días
a uno de mis hermanos, le decía, yo tengo 30 y pico años de edad, y le digo, y las cosas a veces me han salido mal, le digo, porque siempre he sembrado más para el mundo que para las cosas del Señor. Y lo digo, hermanos, porque el Señor lo sabe. El Señor lo sabe y pues por eso me atrevo a decírselos a ustedes. Pero a veces sembramos mucho para el mundo y no sembramos para el reino de Dios, hermanos. Nosotros en este momento debemos de plantearnos y ser inteligentes, hermanos. Es también ser sabios, es ser sabios, poder cambiar de decisión, cambiar de parecer y decir, Señor, hasta ahora no te he servido, hasta ahora no he hecho lo que tú me has pedido, hasta ahora no le he echado ganas, Señor, a tu reino, pero a partir de ahora quiero cambiar, Señor, quiero cambiar. Y ahora que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, de incertidumbre, sí es cierto, que sean para nosotros tiempos de bendiciones, que sean para nosotros tiempos de tomar decisiones que favorezcan nuestra vida espiritual, hermanos, que fortalezcan nuestra vida espiritual. Dios tiene el control de todo lo que está pasando, hermanos, y es inevitable que las cosas sucedan. Sabemos que la palabra de Dios se tiene que cumplir, pero ¿qué pasa con su vida, hermano? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué va a hacer usted con su vida? Eso es lo que realmente importa, ¿sí? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida y con la comunión que debo de tener con el Señor? Dice Colosenses 3 también, hermanos, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y además, fíjense otra cita, dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que dice la última expresión, dice, en esto pensad, en esto pensad. Esta idea de este pasaje es de que nosotros nos llenemos de la sana doctrina, de lo que hemos aprendido, de la palabra del Señor, hermanos. Fíjense que una de las recetas para que usted deje de estar pensando en cosas que no debe de estar pensando, hermano, es que nos llenemos de la palabra de Dios. Nosotros somos como un vaso, ¿verdad? Entonces, cuando usted se deja llenar por problemas, se deja llenar por angustias, se deja llenar por muchas cosas que no debemos, hermanos, pues nuestro interior está lleno de todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas, cuando viene la hora de prueba, pues obviamente que no vamos a salir, hermanos, porque nuestro ser está lleno de ese tipo de cosas. Pero cuando nuestro pensamiento, cuando nuestro corazón está la palabra de Dios y tenemos comunión con Dios, cuando venga la tentación, cuando venga el momento de prueba, hermanos, podremos salir adelante, podremos salir fortalecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto, hermano, a destacar en este pasaje y que viene en el versículo 2 del pasaje que veíamos, dice y sucedió un día, dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Otras versiones de la Biblia dicen que pues estaba acostado David, que pues como quien dice, estaba ocioso, hermanos. Esa es la idea. Estaba ocioso, estaba él descansando en su casa, en la casa real, y ya era tarde, ya era la tarde, ya pasaba del mediodía y él seguía acostado. Y dice que se paró y como que no teniendo qué hacer, pues se fue al techo, a la terraza del palacio real y contempló tal vez el reino que el Señor le había dado, y de repente algo le distrajo, algo le atrayó en su mirada, y dice que vio a esta mujer que se estaba bañando. Sí, hermanos, se estaba bañando y esta pues entró por sus ojos, y pues más adelante vamos a ver lo que ocurrió. Pero fíjense que aquí hay una enseñanza muy, muy importante, hermanos, y la enseñanza es de que no debemos de permanecer ociosos.
Fíjense que una frase dice: la ociosidad no es otra cosa que el hogar del diablo para la tentación y para reflexiones poco provechosas y perturbadoras. Además, la definición dice, la definición en el diccionario de la ociosidad es perder el tiempo o gastarlo inútilmente. La ociosidad es lo contrario de la inteligencia. La palabra de Dios dice en Isaías 55, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, dice la palabra del Señor, hermanos. Y la pregunta es: ¿por qué a veces nosotros gastamos todas nuestras fuerzas, todos los talentos que el Señor nos ha dado en cuestiones que no nos atraen a nuestra vida espiritual nada? ¿Por qué gastamos nuestros recursos, hermanos, en cosas que no debemos y que no dan gloria a nuestro Dios, hermanos? Debemos de nosotros cada día buscar al Señor para que todo lo que nosotros somos, para que los recursos que nosotros somos, el Señor nos ayude a administrarlos. Nosotros no somos dueños de nada, hermanos. No somos dueños de nada. Por eso cuando nos morimos no nos llevamos nada. ¿O quién se ha llevado algo, hermanos? ¿Quién se podrá llevar algo cuando parta de este mundo, hermano? Nadie. Las cosas aquí se quedan. Somos administradores, no somos dueños de nada, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos exhorta a que no estemos ociosos, hermanos, a que no estemos ociosos. Dice: ¿cuáles son las distracciones del cristiano? Identifica qué te está distrayendo. ¿Pasas mucho tiempo en tu celular o en tu tableta? ¿O hay hermanos o hermanas que les gustan mucho las novelas, esos famosos reality shows que les llaman, ¿verdad? Los jóvenes con los videojuegos. ¿Qué es lo que te está quitando el tiempo? ¿Qué es lo que te mantiene ocioso? ¿Qué es lo que estás pensando y que no edifica? ¿Qué es lo que estás haciendo y que no está edificando tu vida? Dios en algún momento, hermanos, pedirá cuenta de todos los días que Él nos dio en esta tierra. Va a pedir factura al Señor, hermanos, y nos va a decir: hermano Pedro, hermano Juan, usted vivió 70 años en la tierra. ¿Qué hizo con sus 70 años? Fíjense que hay un estudio, escuché que dicen que en promedio un hombre de 70, 80 años duerme 30 años de su vida, hermanos. 30 años de su vida. Entonces imagínense, si vive 70, 75, pues le quedan 35 años de vida. Imagínense, hermanos, 35 años de vida. Y si dedicamos 2, 3 horas diarias a ver televisión, 2, 3 horas diarias para ver el Facebook, 2, 3 horas para ver otro tipo de cuestiones que no producen en nosotros, hermanos, se nos va el tiempo. La vida por eso es corta, hermanos. La vida es corta, y cuando nos damos vuelta decimos: pero ¿cómo es que el tiempo pasó tan rápido? ¿Cómo es que el tiempo pasó tan rápido? Pues porque pasan los días y pasan los años, hermanos, muy rápido. Y debemos de sacar provecho a cada instante, hermanos, que nosotros vivimos. Nosotros que hemos sido comprados, nosotros que hemos sido redimidos, hermanos, debemos de ser sabios y prudentes en nuestra relación con Dios y en el tiempo que el Señor nos da. Fíjense que en el libro de Proverbios, me parece que es en el último capítulo, donde Salomón dice que hay al menos tres animalitos en los cuales él ve y puede aprender. Y uno de ellos son las hormigas. Los otros dos no los recuerdo, hermanos. Pero uno de ellos dice que son las hormigas, y dice que las veamos. Dice que ellas trabajan en equipo, que siempre están trabajando, que no están ociosas. Que no están ociosas, hermanos. Entonces nosotros debemos de aprender. Imagínense de un animalito tan insignificante como es la hormiga, que podamos aprender esa lección de aprovechamiento del tiempo. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Colosenses 4, versículo 4 y 6. Lo voy a leer en la versión hispanoamericana. Dice:
pórtense sabiamente con los no cristianos y aprovechen el momento presente, hermanos. Aprovechen el momento presente. El pasado, dice, ¿verdad? Una expresión, el pasado pues ya no existe, ya ahí quedó. El futuro no lo sabemos, hermanos, no lo sabemos, es incierto. Hay que aprovechar el presente, el hoy, el instante, hermanos. Y dice otro texto de la palabra del Señor en Efesios 5:15 hasta el versículo 17. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No, fíjense la expresión de la palabra, dice: no sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Ahí suena un poquito fuerte la palabra, ¿verdad? Pero es que a veces es necesario, hermanos, a veces es necesario que el Señor nos hable fuerte para que podamos nosotros despertar y podamos entender la voluntad del Señor a nuestras vidas. Fíjense que aquí hay dos palabras que se contrastan. Y una dice es: no vivan como la gente necia, sino con sabiduría. El término necio es un sinónimo de torpeza, de ser porfiado, de ser terco. Y en la Biblia es sinónimo de ser insensato. Es decir, una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas o planes no escucha los consejos de las demás personas ni las consecuencias negativas que puede acarrear su comportamiento. Y este es el comportamiento que vemos que le pasó a David. Esto lo vemos que a él no le importó. A él no le importó, hermanos. Fíjense cómo sigue en la narración de la palabra del Señor. En el versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, no le importó. Urías, hermanos, era uno de los valientes, era un soldado fiel. Y no solamente un cualquier soldado, era de los valientes de David, hermanos. El ejército de David se componía de unos hombres que eran los valientes de David, que eran personas muy fuertes y muy decididas, muy valientes. No era cualquier persona, hermanos. Y en la Biblia, en capítulos anteriores, podemos ver las hazañas de unos de estos hombres del Señor, ¿verdad? Que eran muy fuertes, hermanos. Eran de un carácter muy fuerte. Y Urías era uno de ellos. Y no solamente él, sino Eliam, dice, el papá de Betsabé, también fue uno de los soldados, uno de los valientes de David. Pero a David no le importó eso, no le importó el concepto de fidelidad, el concepto de honorabilidad, el concepto de respeto. No le importó, hermanos. Él vio a la mujer y la mujer le entró por los ojos y cegó totalmente a David. Lo cegó, hermanos. Y a veces esto nos puede pasar a nosotros. Imagínense, hermanos, que si a David le pasó un hombre que pues vemos quién era. Vemos quién era, hermanos. Vemos quién era y la relación que tenía tan íntima con el Señor. Solamente al leer algunos de sus salmos, entre ellos el 23, ¿verdad? Que empieza, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando vemos esas palabras que declara el salmista, podemos ver la relación tan profunda, tan amorosa que tenía con el Señor, una intimidad intensa con el Señor, hermanos, y que pues cayó en este tipo de situaciones tan penosas, tan lamentables, hermanos, que tuvieron consecuencias terribles para la vida del Señor, de David. Así que, hermanos, nosotros no debemos de permanecer ociosos. Debemos siempre buscar la manera de vivir los días sabiamente, hermanos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues entrando en comunión con el Señor, estudiando la palabra de Dios. Dice, fíjense cómo termina el pasaje que les acabo de leer. Dice: no sean tontos,
Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor para tu vida, hermano, porque existe también, ¿verdad?, la voluntad general del Señor para todo el mundo, ¿verdad? Pero busca cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Fíjense que tenemos algunos ejemplos de necios en la Biblia para que hagamos el contraste, hermanos, de qué es comportarse como un necio. Fíjese, dice en Mateo 7, 25 al 28, en la versión Dios habla hoy, dice: vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, y aquí fíjese, se sustituye la palabra necio por tonto, dice, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo y fue un gran desastre, hermanos. Podemos ver ahí la actitud de una persona que se comporta neciamente, hermanos. Podemos ver ahí la actitud de cómo una persona que pudiendo construir su casa en un lugar donde esté segura fue a construirla en el lugar más peligroso, hermanos. Eso es como actúa un necio, un tonto, dice la palabra del Señor. Nosotros no actuemos así, hermanos. No actuemos así. Muchas veces en la Biblia vemos al apóstol Pablo haciendo el llamado para que nosotros aprendamos a vivir una vida agradable al Señor, una vida sabia, hermanos. No caigamos en estas actitudes. Fíjense, otro ejemplo está en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 25, y esta se las voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Hermanos, disculpen si utilizo varias versiones, pero a veces enriquece un poquito también lo que es pues la idea de la palabra de Dios, hermanos. Fíjense que a veces cuando no entendemos el pasaje, digamos en la versión Reina Valera, pues a veces resulta muy bueno, hermanos, poder leer el mismo capítulo en otra versión. Eso nos va dando más idea acerca de lo que quiere decir algún capítulo, algún pasaje de la Biblia, hermanos. Por eso yo les estoy presentando algunas versiones que vienen a bien, ¿verdad? En el contexto de la palabra del Señor. Y dice, la palabra de Dios dice: sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le hagas caso. Es necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Aquí fíjense, hermanos, que es un texto que, si bien ustedes recuerdan, es la historia de Abigail y de su esposo Nabal. Nabal era un hombre muy rico, que tenía muchos rebaños de ovejas, tenía y ganado, hermanos. Era una persona muy, muy rica. Y cuando David estuvo pues exiliado en el desierto, con parte de su ejército o de los valientes de David, fíjense que ellos, los hombres, David y sus hombres, cuidaban al rebaño y a los hombres de Nabal. ¿Sí? Venían ladrones, venían personas de otros pueblos a tratar de robar el ganado, a tratar de matar a la gente de esta persona, pero David y su gente, sus soldados, daban protección a este rebaño y a las personas de Nabal. Y dice que cierta ocasión subió David, mandó a sus siervos a que pues pidieran algo de comer, porque Nabal se encontraba trasquilando a sus ovejas, y dice algunos historiadores que era costumbre que cuando el hacendado, la persona rica, trasquilaba, pues hacía un gran banquete, había mucha comida. Entonces David mandó a sus siervos a que pues les convidaran algo del pan, algo de la comida que habían hecho, ¿verdad? Yo no sé qué habían guisado, pero David mandó a esas personas. Y dice que cuando llegó a la casa de Nabal, los recibió Nabal y les dijo, y bueno, ellos refirieron que los había enviado David para pues darles algo de comer, ¿verdad? Y ni siquiera se pusieron exigentes, hermanos.
a pedir tal vez lo que se les antojaba o les dijeron, no, pues a mí guísame tal cosa. No, 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 hermanos. Les dijeron un poco de pan y agua y pues con eso nos damos por bien servidos. ¿Eh? Pero Nabal respondió, bueno, ¿y quién es David? Yo a él ni lo conozco. Así que yo no tengo por qué dar nada de lo que yo tengo para ese tal David. Y dice que los corrió, hermanos, y no les dio nada. A sabiendas de que David se encargaba, que cuando sus pastores, cuando su ganado estuvo en el desierto, David protegía a esas personas, a ese ganado, hermanos. Y llegaron estas personas, ¿verdad? Llegaron los soldados de David con él y le dijeron, no, pues este Nabal no nos quiso dar nada. Y David se enojó y dice que montó su caballo y decidió ir a destruir toda su casa, sus animales y acabar con la vida de Nabal y de todo lo que tenía, hermanos, de todo lo que tenía. Y, y el pasaje que estamos leyendo, el texto que estamos leyendo, es de cuando su esposa Abigail salió al encuentro de David. Y dice, hermanos, que su esposa se previno con mucha comida, le preparó comida, le llevó fruta, le llevó agua. En la Biblia habla bien y describe todo esto, hermanos. Si le gusta a usted interesarse más en esta historia, está en 1 Samuel 25 y dice que todo lo que preparó esta mujer y llevó todo eso al encuentro de David. Y dice que cuando lo vio, se presentó delante de él, hermanos, y le dijo, bueno, pues yo soy la esposa de Nabal, te ruego que por favor aceptes esto que te he traído, porque mi esposo dice ahí, ciertamente, dice, como su nombre actuó, como necio, como tonto, pero no tomes en cuenta, dice eso, no tomes en cuenta eso, acepta lo que te traje y ahí que quede, hermanos. Y vemos el contraste de una esposa prudente, de una esposa sabia, y el actuar de una persona necia, una persona que no tiene temor, una persona que es egoísta, una persona que no tiene escrúpulos, ¿verdad, hermanos? Entonces, esto nos enseña a nosotros a que debemos de actuar siempre con amor, hermanos. Debemos de actuar siempre de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Bien, seguimos en el relato de la palabra, en los últimos versículos, dice el versículo 4, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Fíjense, hermanos, ya aquí el mal proceder y toda la cadena de malas decisiones que había tomado David, aquí ya pues se había concretado todo, prácticamente él pues ya había pecado, ya había hecho pues todo lo que su corazón deseaba y se metió con Betsabé y bueno, pues aquí la Biblia es clara de lo que pasó, hermanos. Fue algo muy, muy lamentable. Fíjense que al respecto no de este pasaje, sino de lo que pudiera pasar cuando nosotros damos permiso, cuando nosotros somos permisivos con los pensamientos, con lo que vemos, hermanos. Dice Martín Lutero una cita que es muy interesante. Fíjense, dice él, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te aniden en ella. De tal forma, hermanos, que la tentación, que lo malo, que todo aquello que quiera distraernos, siempre nos va a rodear, hermanos, siempre nos va a rodear, siempre va a estar en nosotros esa pelea entre hacer el bien y hacer el mal, entre que, bueno, hoy tengo flojera, no voy a ir al culto, entre que, ay, pues pues como que me gustó esto, no es mío, pero lo voy a tomar de igual manera. Siempre vamos a tener ese tipo de pelea, hermano, ese tipo de luchas, hermanos. Pero lo importante es de que tú no des permiso para que eso anide en tu corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, en la mañana tal vez discutimos con nuestra esposa o con un hijo o con nuestro esposo, yo qué sé, hermanos, con algún compañero del trabajo, ¿verdad? Y de repente interiorizamos ese sentimiento, hermanos, y dejamos que crezca y ya eso que había empezado como un disgusto
se convierte en odio y en odio en resentimiento y empieza a crecer y a florecer y a dar fruto en nuestro corazón. Y cuando ya eso pasa, hermanos, es muy difícil. Es muy difícil que nosotros podamos salir de esos sentimientos, de esas situaciones que se presentan en nuestra vida, hermanos. De manera que nosotros no debemos de permitir que los malos pensamientos se apoderen de nuestro corazón, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, hermanos. Y otra cita también que el apóstol, otra palabra que el apóstol Pablo refirió a los efesios es, usted la sabe muy bien, en de que nosotros debemos de revestirnos de la armadura, ¿verdad? De la armadura de Dios, y dice que siempre estemos con el yelmo de la justicia, con el yelmo de la salvación, con la coraza de la justicia, con el apresto del evangelio, con la espada que es la palabra del Señor, y con el escudo de la fe, ¿verdad? Porque Dios veía que nosotros somos como soldados, hermanos, que estamos siempre en batalla, siempre debemos de estar peleando, hermanos, por nuestra condición espiritual, y no dejarnos influenciar por nada ni por nadie, hermanos, permanecer firmes. David en esta ocasión dice, es un ejemplo de lo que nunca debemos de hacer. Él comenzó a mirar por la terraza del palacio y vio a Betsabé. ¿Por qué no volteó para otro lado, hermanos? ¿Por qué él, en lugar de cerrar su corazón, de cerrar sus ojos, dio permiso, fue permisivo con que entraran esos pensamientos de inmoralidad en su vida? Bueno, pues seguramente porque se encontraba en un espacio, en una situación que no tenía comunión con Dios. Cuando se presentan en nuestra vida situaciones que puedan tentarnos, debemos de ser prudentes, debemos de ser sobrios, hermanos. Ya encarrerado con el deseo, mandó a investigar acerca de ella. Esta mujer resultó que estaba casada, era esposa de Urías, uno de los valientes de David. Era hija además de Eliam, un hombre que también había servido a David. Y todas estas atenuantes no importaron a David y continuó. Mandó a buscarla y la tomó. Se había concretado su pecado. Sus malas decisiones trajeron consecuencias. Había abusado de su autoridad y tuvo en poco al Señor. Dice en Jeremías la palabra del Señor en el capítulo 17, dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Hermanos, aquí el corazón son nuestras intenciones, es nuestro yo, ¿verdad? No tanto el músculo, ¿verdad? No se refiere al músculo, sino a nuestra forma de ser, a nuestra forma de cómo actuamos, a nuestro yo. ¿Y quién puede? Dice la palabra, ¿quién puede? Engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Solamente Dios puede Él discernir las intenciones de nuestro corazón, hermanos. Nosotros debemos de siempre ponernos en las manos del Señor. Dice, sigue diciendo el pasaje, dice: yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Yo lo conozco. Lo que sucedió con David fue una línea de acontecimientos ocasionados por su relajada actitud. En algún momento de descuido, él dio paso a que ocurriera este desliz en su vida que trajo repercusiones muy fuertes para la vida. Lo que ocurrió después fue una dura reprimenda del Señor por voz del profeta Natán. Fíjense, hermanos, y ya para ir concluyendo con la palabra del Señor, fíjense que lo que ocurrió después, y bueno, pues ya ustedes lo leerán más tranquilamente en su casa, hermanos. Está en el capítulo 11, el capítulo 12.
el Señor manda al profeta Natán y exhorta a David. Exhorta a David de lo que había hecho, y no solamente lo persuadió de lo que había hecho, sino además le dijo lo que iba a padecer, hermanos. Fíjense que una de las cosas que estaba estudiando en la palabra de Dios y que me entristeció mucho, porque a veces cuando nosotros cometemos algún error, hermanos, y pues tenemos que pagar las consecuencias, ¿verdad?, de nuestro pecado. ¿Sí? Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero a veces el pecado trae consecuencias, hermanos. Y fíjese que el pecado que hizo David le trajo graves y tristes consecuencias. Fíjense que ahí donde dice que en el versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. En ese terrado, hermanos, en ese mismo terrado, más adelante, años más adelante, hermanos, bueno, como David había sido inmoral ahí en ese terrado y dio entrada a sentimientos de inmoralidad, hermanos, más adelante en en esa misma terraza, uno de los hijos de David dice que tomó a las mujeres de David su padre, y ahí enfrente de todo el pueblo dice que abusó de ellas en esa misma terraza, hermanos. Ahí en el capítulo 22 está la historia de eso que le comento, y es triste, hermanos. Es triste porque un siervo del Señor, una persona que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, tuvo que pagar las consecuencias de sus actos, hermanos. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios de orden, y todo lo que pasa, hermanos, en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo ve. No podemos esconder nada, hermanos. Nuestro enfoque debe estar siempre en Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, así que seamos sabios para saber cómo vivirlos y aprovechar el tiempo. Tenemos un Dios que no es ajeno a lo que pasa en este mundo. Todo lo que hacemos pasa por el ojo de Dios. Así que, hermanos, fíjense que ahora que pues ya no podemos reunirnos algún tiempo aquí en el templo, en la casa del Señor, la pregunta es: ¿qué hará usted, hermano? ¿Qué hará usted con su tiempo libre? ¿Va a tomarse unas vacaciones como David? ¿Va a descuidar su vida espiritual? ¿O va a decidirse, hermanos, por seguir y buscar al Señor cada día más? ¿Cómo empleará su tiempo? No se enfríe, hermano. No se vaya de vacaciones espirituales como David. Es la oportunidad, hermanos. Es la oportunidad de consagrarnos al Señor, y no sabemos cuántas más vayamos a tener. Así que, hermano, yo le invito a que se consagre al Señor. Yo le invito a que busquemos al Señor, hermanos. Fíjense que yo cuando oraba al Señor y le decía, pero pues me dijo el pastor: hermano, por favor, compártanos la palabra. Yo decía: bueno, Señor, pero yo qué digo, yo qué puedo decir. Y el Señor me ponía esta palabra, hermanos, y yo le decía al Señor: Señor, primeramente habla mi vida, primeramente háblame a mí, y lo que yo vaya a decir que sea para mí, para edificación de mi vida espiritual, Señor. Trata conmigo y también, ¿verdad?, con todos los que van a recibir esta palabra. Así que, hermanos, unámonos, hermanos. Allá donde está usted, no se enfríe, no deje, hermanos, que a pesar de que no podamos reunirnos, usted pierda su comunión con el Señor. Al contrario, vamos a permanecer unidos, vamos a permanecer fieles para el Señor. Así que, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Gracias a Dios por su palabra, y que cumpla su propósito en cada una de sus vidas, hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa tarde. Gracias por permitirme, Señor, traer tu palabra a la vida de mis hermanos y a mi corazón también, Señor. Ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya y que tu palabra, Señor, haga el propósito, Señor, en la vida de mis hermanos. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Así que haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Tú sabes en qué área de nuestra vida estamos flaqueando. Pero, Señor, te pedimos fortaleza. Señor, tú sabes nuestras debilidades. Tú sabes, Señor, que como humanos nos equivocamos
y fallamos, Señor, pero también tú sabes las intenciones de nuestro corazón, Señor, y sabes que en nuestro corazón está el deseo de agradarte y de buscarte, Señor, todos los días. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a estar cada día, Señor, allí, bendito Dios, al frente de la batalla, bendito Dios, a no perder nuestra posición, a no perder la bendición que tú nos has dado, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, que les bendigas, que les guardes, Señor, que prosperes todo lo que emprendan, Señor, y que su vida, Señor, sea para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Guárdanos en esta semana, bendito Dios, protégenos, Señor, ayúdanos en nuestras actividades y sé tú con nosotros, sé tú con tu pueblo, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.